Hola, bienvenida. ¿Cómo está? Un placer. Soy el psicólogo Leonel Rodríguez. De verdad es un placer tenerla. ¿Me puede indicar su nombre, por favor? Victoria Rojas. Victoria Rojas. Correcto, Victoria. De verdad que, bueno, gracias por escogerme, gracias por venir a consulta, esta primera entrevista. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí hoy? Bueno, en realidad vengo porque estoy un poquito consternada porque he notado ciertos comportamientos en mi hijo. Mi hijo se llama Eduardo. Ok, ¿su nombre es Eduardo? Sí, Eduardo Rodríguez Rojas. Ok, Rodríguez Rojas. Tiene 5 años. 5 años. ¿Y dónde nació Eduardo? Eduardo nació acá en Juan Griego. Ok, en Juan Griego. Entiendo. ¿Qué pasa con Eduardo? Cuenta. Bueno, Eduardo está desarrollando una serie de actitudes que creo que no son acordes a las de un niño en su edad. Su maestra también me contactó en estos días. Bueno, lo ha hecho en varias oportunidades. Me ha dicho que está preocupada porque Eduardo a veces se molesta y repite mucho las cosas y no es una actitud acorde pues, a lo que ella ve normalmente en el aula de clase en otros niños. Correcto. Entonces me gustaría pues llevarlo, traerlo para que lo evalúen, pues, para que me digan si hay alguna condición o algo que esté afectando pues, a mi hijo. A ver, Eduardo tiene 5 años, como me comentas. Sí. Estas conductas que me dices que pueden ser las causantes de esas quejas de la maestra y todo esto, ¿desde cuándo sucede exactamente? Bueno, él está en tercer nivel de preescolar actualmente. Okay. Cuando pasó sus primeras 2 etapas, no eran tan constantes, pero sí tenía ciertas actitudes que, concha, las maestras a veces me comentaban, pues era más que todo como comentar, porque lo sobrellevaban, ¿sabes? Sabían cómo sobrellevarlo. Pero recientemente su papá se fue a Estados Unidos, él era muy unido con su papá, tienen ya como 8 meses en Estados Unidos y a raíz de eso es que él se ha visto como un poco más afectado. Se ha venido desarrollando. Sí, se ha venido desarrollando. O acentuando. Acentuado ese comportamiento. Ok, entiendo. A ver, vamos a hacerte una serie de preguntas. Okay. Me gustaría conocer más sobre el desarrollo de Eduardo, ¿no? Para ver cómo ha llegado desde su nacimiento hasta ahorita. ¿Ese fue un embarazo deseado? Sí. Ok, fue planificado. Sí, mi esposo y yo lo planificamos. Durante ese periodo de embarazo, en la parte prenatal, ¿todo estuvo bajo control? ¿Hubo alguna dificultad antes de dar a luz? ¿Alguna parte inusual? Bueno, él nació a los 8 meses. Ok, un mes antes de lo habitual. Okay. Eso yo creo que sería lo único porque de resto no hubo anormalidades. Exacto. Durante el parto tampoco se te informó que hubo ninguna complicación. No, nació adecuadamente. Correcto. A ver, muy bien. Vamos a hacerte ahora esta pregunta, que es parte del procedimiento, ¿no? Para hacer algunos descartes. A los 3 meses notaste que él manejaba bien lo que es la identificación de sus padres, los identificaba cuando los miraba, reaccionaba de forma diferente cuando veía a mamá o a papá. No, la verdad. No hacía unos gestos específicos para referirse a ustedes, identificándolos. No. Okay. ¿A qué edad él empezó a balbucear las primeras palabras? Ya, serían como el año y medio. Año y 6 meses, ok. Ya empezaba, decía mamá, decía papá. Sí, ya mamá, ok. Papá. Pero por ejemplo, antes de eso, al año más o menos, o antes de empezar a usar ese lenguaje, ¿respondía su nombre cuando lo llamaban? No. No respondía así. Ok. Vamos a anotar una parte más. ¿A qué edad empezó a caminar? Como ya al año y 8 meses, ¿no? Casi 2 años. Así, casi a los 2 años, sí. Empezó a caminar así como... Año y 8 meses, vamos a año y 8 meses también. Está bien, muy bien. Un poco más temprano que otros niños. Comprendo. Ahora cuéntame, dentro de estas conductas que me estás mencionando,
¿Hay algunas específicas que te llamen la atención que puedas describirme? Bueno, antes de que mi esposo se fuera de viaje, nosotros teníamos rutinas establecidas en la casa. Por lo menos llevarlo al colegio, los fines de semana películas, todo ese tipo de cosas. Y luego que mi esposo se fue, ciertamente se rompió esa rutina. Porque estoy yo sola con el niño en la casa y entonces es diferente. Claro, se modifica. Y eso lo alteró un poco, Sí. un poco, y a veces cuando tiene estructurado que ir al parque en la tarde, por ejemplo, los sábados vamos al parque en la tarde, y si hace sábado y no podemos ir al parque en la tarde por X condición, se enoja. Se enoja y repite lo mismo, repite las mismas palabras, manotea, o sea... Hace, por ejemplo, conductas, lo llamamos estereotípicas, repite ciertas acciones, ciertas señas, a veces camina de un lado lenguaje a otro, corporal, sí. que se comunica muy abiertamente contigo. Por ejemplo, digamos que si le molesta algo, ¿te lo dice directamente o ves que hace algunos gestos porque no puede comunicarlo? No lo dice, o sea, en el momento. Molesta, en el momento se queda y hace muchos gestos, pero no dice absolutamente nada. Bueno, acontecimientos significativos sin duda, como me dice, lo de su padre. Sí, se ve que es una figura importante allí y claro que su partida tiene un gran peso en lo que me dices. ¿A qué crees que se deba todo este tipo de conductas? ¿Qué tú me podrías decir desde tu perspectiva por lo que lo has visto crecer? Bueno, la verdad yo he buscado información, ¿no? Con respecto al tema del autismo y otras condiciones, ¿verdad? Claro. Que se desarrollan en los niños hoy en día, por así decirlo, pero quería como esperar, ¿sabes? Quería como que esperar que creciera un poquito, porque también sé que con estos temas del autismo a veces son como falsas alarmas. Sí, claro. Entonces yo quería como que tener la certeza de que creciera un poquito, y creo que ya con la edad que tiene y los comportamientos que me ha dado, como que oportuno pues que él tenga esa evaluación y que se le dé un diagnóstico que me sirve a mí como su madre. Correcto. Para sobrellevar también la situación. Sí, y como me dices, actualmente hay muchos signos o alarmas de autismo y a veces se descartan porque con los años el niño se desprende de eso, retoma su desarrollo normal y no pasó nada, pero sí hay que descartar. A ver también si quizás puede ser un autismo de grado 1, pues, con alto rendimiento. ¿Él recibió alguna evaluación o se vio con algún especialista anteriormente? Con una neuróloga infantil. Ajá, ok. Estuvo con una neuróloga infantil. Neuróloga infantil. Sí, ella me comentó casualmente que él podría tener un autismo pero leve. Ok. Ella me dijo, grado 1. Grado 1, okay. Sí, es algo leve, tiene algunos rasgos, pero bueno. ¿Eso hace cuánto fue? Hace un año. Hace un año. Cuando tenía 4 años lo llevé. Ok. Cuando tenía 4 años. Sí, su papá todavía estaba acá Ok, estas crisis, estas rabietas o estas conductas, últimamente podemos decir que en los últimos 6 meses, ¿cada cuánto se dan a la semana? ¿Una vez, 2 veces, 3 veces? Como 5 veces a la 5 semana veces. aproximadamente. Casi ves una vez por día. Casi. Sí, casi. Ok, la intensidad, ¿me podrías decir si es muy alta, si es muy baja? Mira, comienza muy alta, después baja un poquito y después muy alta, hasta que cedo yo un poco, o él se tranquiliza de repente y como que retoma, entiende el punto que trato de explicarle y ahí congeniamos. Como me dices, lo que ocurre antes a que haya la crisis normalmente es una ruptura del esquema, de la rutina. Sí, ¿hay otra cosa que pueda despertar eso que ocurre antes de ese tipo de conductas? Bueno, en la escuela la maestra dice que le dificulta mucho ser amigos. Entonces siento que a veces quizás eso puede ser que lo frustre, claro, que lo haga sentirse frustrado. En el tema de la casa es cuando no hago algo que está dentro de su rutina, o cuando rompo su rutina precisamente. Una ida al parque o una mamá alcosa, cuando a veces me comunica algo, y cuando no cumplo con ese deseo, entonces es como que viene como que... Correcto. Esta conducta principalmente lo afecta en calle escolar, es lo que más me estás comentando, en la escuela. ¿Ha bajado su rendimiento? Sí, él es un niño muy inteligente, o sea, yo como su madre
últimamente sí, su profesora ha tenido bastantes quejas de que no quiere hacer las tareas, que está un poco rebelde. Claro, la parte conductual ahí está interfiriendo también, escolar y bueno, el área familiar, se podría decir, dentro de tu casa, dentro de su hogar, es importante tenerlo en cuenta. Me dice que no ha recibido tratamiento, entonces tuve esa pequeña evaluación, tuve esa visita con la especialista hace un año. Ok, no tiene hermanos, es hijo único. Perfecto, no tiene hermanos entonces. Hijo único. ¿Amigos? ¿Tiene algún amiguito, un niño con el que interaccione más? En su colegio no tiene amigos. Ok. Definitivamente en su colegio no tiene amigos, pero hay una vecina con la que el niño de ella tiene 6 años. Y él como que tiene un poquito con ese niño, pues se lleva mejor con ese niño. Sabes que a raíz de la pandemia, todo este tema, estar como encerrados en casa, el aislamiento, todo esto, bueno, es el amiguito sí que con el que más se lleva actualmente. Sí. No, y es bueno que tenga sobre todo una persona de su edad contemporánea con la que pueda ir desarrollando esas habilidades y destrezas sociales, que por lo que me cuentas, sí puede ir encaminado a señales de autismo, pero aún no podemos decir nada. Pero sí es bueno trabajar desde esas edades ya, esas habilidades de socialización. ¿Tiene algún interés, por ejemplo, en su tiempo libre, ocio? No. Así no ocupa su tiempo en muchas cosas, en algo específico, por ejemplo, que le llame mucho la atención. Mira, los objetos inanimados. Se queda viendo esas las cosas, así no puede pasar. Y tú le hablas y no te hace caso a veces. Y por ejemplo, en su juego, ¿cómo juega él? ¿Es muy lógico su juego, parecido al de otros niños o no? No es parecido al de otros niños. Ok, entiendo. Sí puede estar relacionado. En la parte de intelecto, tú sí me dices que él tiene un funcionamiento acorde. ¿Qué dicen las maestras con respecto a las tareas que le mandan? Bueno, cuando quiere hacer las tareas, que se propone hacerlas o que usted en la casa y las hace. Maravilloso. Bien, no tiene. Excelente. En cuanto a parte de escritura. Bien, también. Ok. Eso igual lo vamos a más adelante cuando tenga la entrevista con él, lo vamos a ir viendo las primeras impresiones, una evaluación. ¿Presentado algún otro problema, enfermedad actual, ya sea hereditaria, crónica? No. Además de esto, no tiene otros problemas. Y me faltaría preguntarte en la relación de padres. ¿Con qué padre, o sea, contigo o con el papá, con cuál se lleva mejor? Bueno, con su papá. Con su papá hay más. Sí, porque el papá siempre juega al policía bueno y la mamá es el policía. O sea, el papá lo consentía más. Sí, el papá lo consiente más. Correcto. Y sentía más afinidad con él. Claro, que se vaya, imagínate, es un golpe más duro también a la emocionalidad y que estos chicos no saben regular bien las emociones. Y son a veces de emocionalidad plana, pero otras veces con explosiones emocionales. Es bastante fuerte, esa desregularización de las emociones. Con el papá entonces me dice que había más. ¿Quién lo regañaba más o lo reprendía a veces? Yo lo regaño más. Hay mano dura cuando no. Sí, cuando quiere comer muchos dulces, cuando quiere tomar mucho refresco, ese tipo de cosas. Y el papá es como más consentido. Con respecto a su dieta, ¿piensas que hay alimentos que afecten esas conductas? Bueno, por lo que he leído con respecto a los niños con esos síntomas, con esa enfermedad, creo que el gluten, la harina, esas comidas lo cuando come azúcar. Cuando come gluten, cuando come azúcar es cuando estamos más. Sí, hay que manejarle también eso de momento para ir ya previniendo. Ok. Bueno, me parece que esta información, lo que me puede dar, no te estoy diciendo que es algo definitivo, ni mucho menos, hay que hacerle su entrevista, vamos a tener una evaluación con él, pero por motivo de consulta y lo que estoy anotando, si hay signos o señales, según lo que me dice, de posible autismo, pero hay que, identificar bien si está o no, si es un autismo de alto rendimiento intelectual y sobre todo, ¿qué objetivo o qué meta te planteas tú con nosotros o conmigo en este caso para ayudarla? ¿Qué quieres hacer en este caso? Yo quiero traerlo a su consulta, que él reciba su evaluación y en caso de que sea afirmativo lo que usted me dice que puede ser, traerlo constantemente, apoyarlo, un tratamiento acorde. Correcto.
Sí, es lo fundamental, un diagnóstico, Claro. sí, bien establecido y un futuro tratamiento. Claro, cumplir Creo con que- los parámetros que se establecen Sí. para que mejore. Y a nivel de sus capacidades, ¿qué te gustaría mejorar en él? ¿Qué ves que es lo que más le afecta? Que sea más interactivo con sus compañeros, Más que sociable. sea más sociable, porque eso es lo Sí. que más le cuesta. Sí, hay que trabajar en eso y bueno, creo que en base a esos objetivos nos podemos plantear una relación de trabajo. Acuérdate que es un trabajo en equipo, tú no estás sola, tranquila, aunque es fuerte porque entiendo que es una presión, es un estrés, sobre todo para madres solteras, físicamente, ¿no? Sí, por así decirlo. Porque casados, pero bueno, Sí. el marido está en otro país, es complicado. Y lo mejor es bueno que él te apoye también moral y emocionalmente a la distancia, Sí, por pero supuesto. es un trabajo en equipo. Vamos a contactar también a la maestra, tranquila, y vamos a trabajar en conjunto, psicólogo, maestra, todos en equipo, ¿ok? ¿Qué te parece? Vamos a empezar con este trabajo. Me parece maravilloso. Vamos a plantear la siguiente entrevista, me vas a traer a Eduardo y lo vamos a ver qué tal, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a cuadrar ya por mensaje esa asignación de la cita y te ves ahí, ¿ok? Perfecto. Placer. Igualmente. Dale, gracias. Gracias.